Acompáñeme a realizar este bellísimo camino de mesa navideño. Fácil, rápido y además diferente a todo lo que estamos haciendo, a todo lo que estamos viendo en todas partes. Ustedes pueden hacerlo y les va a quedar siempre diferente porque es las telas que ustedes escojan. Ya estoy oyendo algunas, no, yo este año tengo que poner lo mismo del año pasado. Pues no, vaya, mire qué tiene, que está en buen estado, mírelo, arréglelo y ¿por qué no? Véndalo a un precio asequible para que ustedes puedan comprar y hacer otras cosas bonitas. ¿Conocen eso que se llama venta de garaje? Háganlo ustedes también con sus proyectos que tienen de Navidad del año pasado y hagan unos nuevos así. Empezamos como siempre aquí conmigo haciendo el molde. Un pedazo de papel que mida 34 centímetros por 24 centímetros. Las que me dicen, ¿y en pulgadas? Bueno, ustedes tienen un metro y cuando yo digo aquí 34, ustedes cogen el metro que tienen en su casa en pulgadas y ya sabe dónde marcan las pulgadas. Y aquí lo mismo, dónde marcan las pulgadas. Fácil, así de fácil. Ahora cogen este papelito y lo doblamos por la mitad. Miren, por toda la mitad. Y otra vez por la mitad. Fácil. Entonces, aquí me quedaron dobleces, aquí también y por toda esta parte me quedó abiertico el molde, el papel. Y empezamos. Alistan una escuadra normal y esto que también son escuadritas, esto lo llaman curvígrafo y con eso vamos a trabajar. Por todo este rinconcito abierto vamos a bajar 9 centímetros y medio. Miren qué bonito. Yo les hago los moldes para que a ustedes les quede más fácil. 9 y medio. Y aquí en este doblez, en toda la mitad, entramos 3,5 centímetros, 3,5 hacia acá. Y desde este orillo bajamos 9,5 centímetros. Y eso es todo. ¿Qué tal esa facilidad el día de hoy? Entonces aquí, donde me llegaron los 3,5, pongo este curvígrafo o la que tenga las reglas que les he vendido yo, pues una que le dé esa curvita también. La tienen. Cualquier reglita curva. Y hacen esto aquí. ¿Ven qué fácil? Bueno, y para sacar esta y que no se nos vaya una curva más grande o más pequeña, aunque tampoco pasa nada, primero hacen esto, unen este punto de los 9,5 que bajaron con una línea recta aquí a este borde. Luego cogen el metro, lo ponen aquí, doblan por la mitad y ahí en ese punto bajan medio centímetro, nada más. 5 milímetros y cogen una reglita curva nuevamente y aquí hacen que llegue hasta aquí, hasta donde bajaron el medio y donde está el 1. ¿Ven? ¿Y cómo les parece que quedó lista mi hoja de muérdago o como se llame? Vamos a buscar, espérenme, unas tijeritas. Se me olvidó acercar las tijeras de papel y por supuesto no voy a dañar mis tijeras de tela. Entonces aquí miren, entonces ahora corto esos 3,5 que entré y corto por aquí esa figurita así como la tengo doblada en 4. ¿Ven? Y magia, magia, que miren esa hoja tan maravillosa que me quedó. Preciosa, ¿verdad que sí? Y esto lo van a cortar en tela, esto no, en tela, en guata y en una tela de forro, la que ustedes quieran. En tela 6 veces, en guata 6 veces y en forro 6 veces. Guata delgada, por favor, guata delgada. Que si ya tiene costuras, sí, mis amores, esto ya tiene costuras. Entonces, así de sencillo se hace este proyecto. Ahora, lleva una especie de florecitas. Entonces, ustedes van a coger una tapa como esta que yo tengo aquí, que tiene casi 9 centímetros, tiene 8,5. A ver, mucho cuidado. Necesitamos también 9 centímetros. Entonces, van a cortar 9 círculos. Vamos a anotarle aquí. Vamos a escribirle a este molde que aquí lleva 9 círculos
Aquí está, no lo voy a anotar más, miren. 9 círculos rojos de 9 centímetros de diámetro y por supuesto van a necesitar también 9 botones, 9 botoncitos que se lo pegué aquí porque no se me vaya a perder. 9 botones, en este caso yo se los puse rojos, son botones que tienen aquí arriba 1,5 centímetros de ancho. 9 círculos rojos de 9 centímetros de diámetro y 9 botones rojos. Hilo verde, hilo rojo y ganas de trabajar, porque cuando corten los 6 pedazos en tela, guata y forro les van a quedar estos especie de sanduchitos que quedan así. Aquí va la guata, aquí va nuestra tela principal. ¿En qué telas lo van a hacer? Estos son unos dacrones verdes, en verdes navideños. Yo compré diferentes tonos de tela, de diferentes tonos de verdes, pero ustedes pueden tomar lo que a ustedes les guste y acorde a la decoración que ustedes quieran tener en su casa. Porque si está de moda lo blanco, lo plateado, lo dorado, esto también podrían hacerlo en ese tipo de telas. Como yo estoy simulando, fíjense ustedes que estoy simulando incluso el estampado de esta telita, que son unas hojas de muérdago con unos frutos rojos, que es un árbol precioso que existe, ¿sí? Entonces ya lo conocí. Sí, es verdad que existe. Tiene esa forma las hojas y tiene esos fruticos así. Entonces lo cortamos en guata, lo cortamos en la tela principal y yo todavía no se me termina esta tela verde. Ahí era muchísima. Entonces esa fue la que escogí para forro. Los pongo así, cortados los 3 del mismo tamaño sin agregarle absolutamente nada. Nada es nada. Si ustedes lo ven es porque está corridito o algo, pero esto no lleva absolutamente nada de costura, lo ponen así. Si le agregan costura, pues no va a pasar nada, le va a quedar eso un poquito más grande, eso es todo. Nada más. Con esto lleno de alfileres, así me voy a la máquina a trabajar, porque lo único que tengo que hacer es coser por el orillo, dejando 1 centímetro nada más de costura y dejando un espacio así de grande como este que ven ustedes para darle vuelta. Hace unos días recibí un par de comentarios entre muchísimos que me envían ustedes, pero que hoy vale la pena que resalte estos dos. Miren. Dice, me escribe la persona o el canal, porque a veces también es un canal, dice: buenas tardes, desde Venezuela. Gracias por esa terapia de verdad. Hoy más que nunca las necesito. Mi país revuelto, pero con las ganas de siempre. Y con estas clases yo he aprendido muchísimo. Alicia me escribe también: admirable señora. El mundo vuelto en conflicto y usted demostrando que la vida sigue y preparando a las personas para seguir sobreviviendo, trabajando y ocupando la mente. Y es que es así, mis queridas amigas. Sí, el mundo está como revuelto, el mundo está como en conflicto, pero nosotros tenemos que seguir adelante y sobre todo prepararnos para seguir adelante. Y hoy más que nunca tengo que decirles a ustedes que nuestro canal se puede convertir en una terapia para nosotros. No solamente prepararnos, porque hoy estamos aquí en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Así que prepárense con nosotros y acompáñenos siempre. Con esto ya aquí en la máquina, yo lo que hago en una de estas partes rectas es poner mi dedito o semicurvas. Mis deditos así, lo que me quepan mis 4 dedos es lo que va a hacer a que sea fácil voltear el proyecto. Y lo voy a trabajar aquí, al ancho del prensatelas. Adelante, atrás para empezar. Salgo y como siempre les digo, cuando se puede correr, se corre y cuando no, no. Es decir, que aquí en las curvas, si usted no es muy experta, pues no corra. No hay afán. Creo yo. Dejamos aquí, entonces adelante, atrás, para que vayamos haciendo lo que yo llamo el cruce de hilos. El cruce de hilos hace que las curvas nos queden bien bonitas. Esta tela que tengo yo se me corre, por eso me ven ustedes hacer lo que estoy haciendo. Ya la había marcado aquí, la de voltear, pero bueno, ya está. Aquí entramos y salimos, entramos y salimos. Y no hay afán de correr. Si ustedes quieren saber si será un buen tamaño para mi mesa,
para mi buffet, para mi mesa auxiliar, para donde quiere poner este proyecto. Recuerden que yo siempre les he dado la idea de que ustedes pueden hacer esto en papel. Ustedes lo hacen en papel y así ustedes se dan a la tarea de darse en cuenta, lo hacen, cortan 6 papelitos como este. Ya no tienen que coserlos como estos, sino simplemente los hacen y los unen de la forma que yo les voy a indicar y así se dan cuenta si va a ser un buen proyecto para ustedes, para su mesa. Es bien bonito, muy original. Miren, aquí corridito de los 6, como 1 centímetro más allá, corridito del espacio, hago esto. Y aquí pues por supuesto, y hago esto, para que más allá la costura, este espacio me quede más allá del espacio de abrir. Aquí vamos a reducir un poco la costura y en las esquinas vamos a hacerlo así. Y aquí reducimos un poquito la costura. ¿Sí? Para que sea más fácil trabajar. Este es un proyecto que lo tenía hace tiempos con ganas de enseñárselo a ustedes. Para que ustedes decoren su casa de una manera diferente, con un estilo propio, que no sea siempre llenándonos de lo que vemos en todos lados. Pues sí, los muñecos son muy lindos, yo lo sé, pero también podemos hacer mesas un poco más elegantes y con un poquito más de posibilidades diferentes, con estrategias diferentes que hagan que se nos vea muy bonito también nuestra decoración y nuestro comedor. A veces la sencillez hace que sea mejor. Yo lo hice con diferentes tonos de verde, lo han visto ustedes, pero ustedes también lo pueden hacer todos en una sola tonalidad, todos en el mismo. Les va a quedar también hermosísimo. Le damos vuelta a este proyecto de esta manera y así. Bueno, yo creo que es que yo tengo como mucho de mi mamá que decía, ¿por qué tenemos que todos hacer igual? Podemos hacer las cosas un poco distintas. ¿Ven? Porque pasamos por los almacenes o vamos a las casas y vemos todas las casas igualitas. Compraron en el mismo lugar y nosotros tenemos esta facilidad de poder hacerlo con las telas. ¿Sí? Algunos proyectos que compramos ya hechos también resultan ser desechables. A veces también resultan ocupar demasiado espacio y estos proyectos que hacemos en tela no ocupan tanto espacio. Bueno, voy a aprovechar que mi tijera no tiene tanta punta para ayudarme a sacar un poquito aquí. ¿Sí? Y vean, entonces, esto sabemos que estábamos trabajando con determinada cantidad de costura, entonces lo llevamos hacia adentro y empezamos a coser desde la esquina, pasando una costura por todo el borde, por todo lo que se llama borde. Yo creo que voy y muy el orillo. Con una agujita también me puedo ayudar a sacar las puntas que, como las hicimos tan bien hechecitas, nos van a salir bien bonitas. Aquí está. Ahí. Y nos vamos y seguimos por todos esos bordecitos. Yo voy a hacer una cosa en este momento, que es terminar de pasarle esta costura. Si ustedes lo forraron por detrás con verde y se les alcanza a ver un poco ese verde, no pasa nada, porque también va a ser parte del proyecto y se va a ver bien bonito. Voy a terminar de pasar estas costuras y voy a cambiarle el color al hilo. Voy a dejarlo abajo verde, pero arriba le voy a colocar rojo y ya se van a dar cuenta porque voy a hacer las nervaduras de mis hojitas. Esto mismo que acabo de hacer, ustedes lo hacen con las 6 hojas. Son 6 hojas. Lo van a hacer idéntico con las 6 hojas. Yo más adelante les voy a enseñar unos individuales, si ustedes me lo permiten, claro está, que le puedan hacer juego a él, pero ustedes desde ya les digo que también pueden hacer una hoja mucho más grande que esta y con esa hacer los individuales. El que les voy a enseñar a hacer tiene que ver con estas hojas, pero no es la forma de la hoja en sí. Esa se la dejo para ustedes porque es bien fácil, es solamente hacer un poco más grande esta hoja y ya.
Estos hilitos los cortamos y nos ha quedado así, y así nos quedan 6 hojitas, todas de esa forma. Voy a quitar el hilo de la parte superior y voy a enhebrar ahora mi máquina con un hilo en color rojo, lo más rápido que pueda, para que no tengan ustedes que esperar tanto. Por ahí de paso les voy enseñando trucos. Una señora me dijo, con ese pedacito de jabón que usted deja para marcar, si usted le pasa varias veces a la punta y lo corta así en diagonal, va a ser bastante fácil enhebrar. Entonces vamos a probar si es verdad. Yo creo que sí, porque me lo dijo después de probarlo. Entonces yo también lo he probado aquí y me ha funcionado. Lo que de pronto no me está funcionando es que me va a tocar ya casi cambiar mis gafas. No, pero aquí funcionó. Aquí está, tenemos el hilo rojo y ahora miren, las nervaduras se las vamos a trazar. Bien sea que ustedes cojan una tisita como lo estoy haciendo yo y las pasemos, ¿verdad que sí? Y hagamos las que queremos hacer, ¿sí? Así, de esta forma las trazamos, que puede ser con una tiza de jabón. Este es un jaboncito, y luego vean, empezamos a pasar costuras. Miren cómo lo voy a hacer. No voy a cortar, sino voy a quedarme hasta aquí. Y entonces yo quiero que me quede un poquito más gruesas. Entonces hago esto, aquí me devuelvo, me voy a darle la formita que ya tracé, llego aquí, me devuelvo y la repiso nuevamente esa misma. No pasa nada si no me queda idéntica. Me devolví hasta ahí, volví al centro, entonces me voy por la del centro, me voy hasta el extremo, me devuelvo. Vean qué fácil y qué bonito nos va a quedar. Llegué al centro nuevamente, me voy subiendo, y aquí encuentro la otra que marqué, me voy para acá, remato un poquito antes de devolverme, me devuelvo, y esta vez voy a bajar un poquito más, dejo ahí la aguja, me devuelvo, y así van a hacer que las nervaduras nos queden gruesitas. Miren, aquí me devuelvo, y aquí la paso 2 veces. Ay, se me corrió. Miren qué voy a hacer si con esa que se me corrió. Me voy a devolver y la voy a pasar para que me quede otra costura en medio de las dos. Entonces me quede ahí más gruesita. ¿Sí? Como si estuviera esa nervadura más gruesa. De por sí que las hojas también, pues así también son. Hasta ahí. Me puedo devolver completamente, y al principio de esta nervadura la pasan todas las veces que usted quiera, y miren que vean qué bonito. La pasé varias veces, y si veo que me quedó un poquito de espacio como aquí, pues nada, me voy a devolver. Y abajo me sigue quedando más gruesito y se ve precioso. Se los aseguro. Corto hilitos aquí, corto hilos aquí, y miren qué bella me ha quedado esa hoja. Como esta, yo las corté de a 2 por color, 2 iguales. Ya no necesito más la máquina. 2 de cada color hice. Miren, 2. Todas en tonos verdes, pero en los tonos verdes diferentes. Que quedaría lindo si lo hacen todos en la misma. Sí, señoras, también les queda precioso si lo hacen con la misma. Ahora vamos a coger el pedacito de tela que dijimos que medía 9 o 10 centímetros. Yo la hice de 9. Redondito, y enhebran una agujita, que en este caso yo la enhebré con hilo verde, y vamos a hacer aquí. Empiezo sin nudo porque a veces el nudo pasa derecho, entonces más bien le hago un par de puntadas aquí, una orejita y ya.
y empiezo aquí a pasar, entrar y salir cada medio centímetro y hacemos lo que se llama un famoso yo-yo. Entrar y salir como a unos 3 milímetros del orillo y me va a quedar muy pero muy bonito. Este proyecto se me acaba de ocurrir que si las que les gusta trabajar el paño Lenzi lo pueden hacer en paño Lenzi y totalmente a mano. Buena idea. Lo de las nervaduras, también la que quiera le puede hacer esas nervaduras con puntadas a mano, a las del día de hoy. Yo la hice en la máquina porque quiero que ustedes aprovechen la máquina, porque donde hay una máquina de coser nunca faltará algo por hacer. Me sorprendió hace unos días hablando con alguien que supo que yo tenía una máquina de coser y me dice, uy, usted tiene una máquina de coser, y me lo dijo ese muchacho como con esa emoción y esa alegría, pero no sabía yo lo que me iba a decir. Me dice, mi abuelita decía, donde hay una máquina de coser, nunca faltará de comer. Y yo dije, ah, caray, bueno, sí, su abuelita tiene razón. Siempre algo podemos hacer. Miren, aquí está. ¿Se imaginan? Podemos hacer nosotros nuestra decoración navideña y no tiene que ser muy costosa. En cuestión de telas navideñas las hay de muchos precios. Ustedes escojan la que esté al alcance de su bolsillo. Aquí, luego cojo, por eso escogí con hilo verde, porque le voy a poner el botoncito rojo, pero lo voy a coser con hilo verde. Me paso para el otro lado y así como me vieron hacer esto, se hacen los 9 yoyos. Aquí los tengo organizaditos, ya saben, en esta bella cajita tengo los 9 yoyos y ahora quiero que vean cómo distribuyo y cómo armo yo este bellísimo camino de mesa. Bueno, vamos a coger estas bellezas de hojas y como en el caso mío fueron 6, entonces hago coincidir así estas dos y estas dos en los extremos. Ustedes escogen cómo y también van a escoger la posición en que las van a poner. Yo esto que voy a hacer lo voy a hacer con hilo, pero la que quiera, ustedes saben que yo aquí no les impongo nada, no tengo por qué. La que quiera lo puede hacer con silicona, ¿verdad? ¿Y para qué hicimos eso? Entonces ustedes los ubican así y empezamos. Sencillamente aquí yo voy dándole unas puntaditas que me una a estos dos, los tengo ahí y voy uniendo las puntaditas con puntaditas, todo como ustedes quieran. Y luego van a colocar estos aquí. Vean, ¿qué va a pasar aquí? Aquí nos está quedando como un huequito. Al menos a mí me va a quedar ese huequito y no pasa nada, porque cuando yo ponga estas dos florecitas, yo voy a unir estas dos florecitas aquí y estas florecitas aquí y así va a ser facilito. Y puedo incluso empezar por ahí. Y estas otras 3 las voy a poner aquí. Bueno, esto es lo que yo estoy proponiendo, pero ustedes pueden hacerlo como a ustedes se les ocurra de ahora en adelante. Y este terminado lo pueden hacer bien sea con silicona o lo pueden hacer también con puntaditas en hilo. Esto lo pongo derecho con derecho, doy unas puntaditas y armo estas 3 florecitas para luego irme allá. Las puntaditas las vamos a coger con hilo verde y no tienen que ser un montón de puntadas tampoco. Necesitamos poquito para hacer este trabajo. Miren, aquí están estas dos aquí y ahora tengo que unir esta para un lado con puntaditas que cojan apenitas el pedacito de tela de arriba. Muy cuidadosamente. Yo sé que habrán unas y les cuento que no queda mal. No queda mal si esto que les estoy indicando lo hacen con un poquito de silicona. Se los puedo asegurar que no les va a quedar mal. Sí, no va a pasar nada. Miren, aquí me falta esta otra, entonces me vengo para acá. Uno esta otra florecita y como les decía, pues esto sí no se puede hacer con silicona, esto que estoy haciendo yo. Esto sí toca aquí con puntaditas a mano, así, pequeñitas, 2, 3 puntadas, mentiras, 3 o 4 puntadas, cortamos el hilo y me quedó aquí listo.
Le hacen estas 3 y ya si quieren, entonces no, pego con silicona, pues pegan con punticos de silicona y ya. Y entonces vamos a retirar estas un momento para decirle cómo unirían las hojas. Entonces las hojas, si eso yo quiero que me quede aquí, estas 2 van aquí, entonces yo volteo un poquito, empiezo por estas 2 y volteo un poquito y aquí hago las puntaditas. Por eso les digo que quizás con la silicona es más fácil, ¿cierto? Sí, con silicona es mucho más fácil. Todo pegando es más fácil. ¡Ay, Dios! Y como yo he visto por ahí que hacen a veces hasta ropa con silicona, pues esto no está exento. Este también se podría. Pero yo lo quiero hacer a mano. Entonces, ustedes, por favor, van a armar así todos y no hay que ponerle demasiadas puntadas. Con poquitas tiene. Aquí ya me quedó este ahí, ¿verdad? Ahora este otro acá, ya sé, tengo que trabajar en la mesa así para que me quede como yo lo quiero. Uno de estos dos, aquí vienen estos 2 y los puedo unir. Eso sí, les recomiendo que lo unan por el lado del revés. ¿Sí? Y les queda listo esta belleza de proyecto. ¿Sí? Por ahí mirando y haciendo mis estudios, he encontrado que inclusive cogen, voy a dejar así un momentico, cogen 2 hojas de esto, ¿sí? Le ponen un moño y esto lo usan para ponerlo en las puertas de los apartamentos. Les ponen unas florecitas por acá y Luzquita les acaba de dar otra idea genial. Le ponen un moño aquí y eso lo usan para las puertas del apartamento. Entonces yo me quedaré uniendo todo esto porque es largo, porque como no es con silicona, es larguito, hasta que forme el camino de mesa como yo lo quiero. Permítanme, les voy mostrando. Aquí tengo estos 2 que uní aquí y aquí tengo estos 2 que uní aquí. Yo no los uní en el centro, pero si ustedes, pero sí se puede. Se pueden también unir aquí en el centro si quieren. No pasa nada, se puede hacer. Entonces háganlo como ustedes más les guste porque también podemos hacerlo aquí de esta forma, miren. Puedo coger y unir todos en el centro. Así. Como voy a hacer aquí. Cojo la siguiente hoja. Hago 2 repasaditas para que me quede bien unido. Para que me queden unidos en el centro. Luego me voy a la siguiente hoja y luego a la siguiente y así me quedan las 4 hojitas unidas y termino con el resto. Estas, por supuesto, que al quedar esto aquí, estas las podemos dejar así y las unen con puntaditas aquí o silicona y puntaditas aquí y esta de acá, por supuesto, en el centro aquí, estas aquí y listo. ¿De acuerdo? Espero les haya gustado muchísimo este proyecto, que lo disfruten, lo aprovechen y ya cuando yo haya hecho todos los proyectos de Navidad, les mostraré cómo queda mi casa. Hagamos las cosas con nuestras propias manos. Un camino de mesa navideño realizado de una forma espectacular, fácil. ¿Les gustó, verdad que sí? Yo sé que van a hacer ustedes el de su casa y decoran la Navidad con tiempito o de pronto desde ya le muestran a ustedes a algunas amigas o familiares, uy, ya empecé a hacer mi decoración en la casa y miren tan lindo lo que hice y estoy segura que le van a encargar. Hacemos cosas diferentes, nos salimos del molde de lo que todo el mundo está haciendo y hacemos algo tan espectacular como nos quedó este bellísimo camino de mesa con esas hojas especiales que son especiales porque es que este es un arbolito que se vuelve muy lindo, verde con rojo en esa época de Navidad y por eso es que se puede hacer un camino de mesa como este que les he enseñado el día de hoy. Espero que este proyecto les saquen ustedes provecho y que sea útil porque además es fácil y rápido de hacer. Nos vemos cuando en un próximo tutorial. No te vayas de aquí sin antes haberme dejado tu comentario, tu manita arriba y sin compartir este video. Se les quiere mucho, los llevo aquí en mi corazoncito. Chao.